A veces las palabras no alcanzan, pero callar tampoco ayuda. Hoy abrimos un espacio para pensar, escuchar y acompañar, porque hablar de salud mental es hablar de humanidad, de vínculos, de aquello que nos sostiene y también de lo que duele. Hoy compartimos la reflexión del licenciado Ariel Bianconi, quien nos invita a mirar el tema del suicidio desde otra perspectiva, no solo desde la prevención, sino desde aquello que deja, desde lo que interpela a toda la comunidad. El tema del suicidio es un tema que convoca en la actualidad a toda el área de salud mental, precisamente por el alcance que tiene. Hay una estadística que en el 2023 en nuestro país fue la principal causa de muerte entre jóvenes, mujeres de 10 a 20 años, superando los accidentes y las enfermedades. Esto nunca se había dado. Otro detalle para marcar es que si bien es cierto que el suicidio estuvo presente prácticamente desde la historia de la humanidad y no hay cultura que no haya estado atravesada por los suicidios desde la antigüedad griega, la antigüedad de la Biblia, la antigüedad en Oriente, en las comunidades originarias, el suicidio siempre ha estado y ha hecho su presencia. También el suicidio tiene una lógica que trasciende las clases sociales, no ocurre solamente entre los más humildes ni en la clase media, puede también ocurrir y ocurre directamente en las clases acomodadas, en los países más desarrollados como en los países menos desarrollados, en culturas religiosas o culturas más cercana a un agnosticismo, pero la cuestión es que el suicidio está presente y por supuesto hay franjas etarias que prevalecen, si hablamos de estadísticas, como una es la adolescencia. También en la vejez tiene el otro momento de irrupción, pero se puede dar también en otros momentos de la vida. Hablar de suicidio es decir que no hay una manera que totalice y se pueda decir el todo del suicidio. Siempre el suicidio deja algo por fuera. Cuando uno dice, bueno, el suicida tiene estas características, él o la suicida tienen estas características, o en estos suicidios siempre hay aquellos que no encajan dentro de esa regularidad. El suicidio viene a decirnos que somos sujetos y que el sujeto puede tener una reacción imposible de prever. Por eso el título del trabajo que estamos planteando no es sobre, como se suele plantear en los congresos y en jornadas, prevención del suicidio, sino lo que deja el suicidio. ¿Por qué lo que deja el suicidio? Porque el suicidio, para el psicoanálisis, que es la perspectiva desde la que trabajamos, Diego y yo, tiene la característica de es un intento fallido por entrar al lazo social. Contrario a lo que todos los planteos terapéuticos o clásicos se vinieron haciendo, e incluso en la actualidad, donde es un caerse del sistema, un salirse del sistema. Para el psicoanálisis, el suicidio es un intento fallido, pero intento de querer entrar al lazo social, de querer entrar a la comunidad y fracasar, por supuesto. ¿En qué lo pensamos esto? Lo pensamos básicamente en las notas de los suicidas. Notas, ya sean porque sean cartas, audios, saludos, donde el suicida le dedica al otro el acto, de alguna manera le dedica el acto como una manera de seguir existiendo en un otro, en el recuerdo del otro. ¿Por qué? Porque bueno, nuestra existencia, y esta es la hipótesis del psicoanálisis, no es posible que nos la demos nosotros, sino que la da el otro. Nadie vino a la existencia por sí mismo. Es el otro el que te otorga mediante el reconocimiento la entrada. Bueno, es un intento de tomar un lugar, de tener un lugar en otro y que otro pueda pensar.
La experiencia de acompañar a quienes han tenido que transitar duelos por la pérdida de un ser querido por suicidio, es esta pregunta la que enseguida, ¿no? Es imposible. Me dejó una carta, se despidió, me dijo tal cosa. Y otra característica que también podemos pensar en las notas de los suicidas, insisto, las notas, lo común de los suicidas es que dejen nota, pero no todos. Hay realidades que no han dejado nada. Es que el suicida también quiere que el acto suicida normalmente dice, esto no es culpa tuya, esto es una decisión mía, no te sientas culpable. Es como decir, no te apropies de aquello que me pertenece. Esta es la lectura que desde el psicoanálisis podemos ir haciendo, porque es con la hipótesis que vamos a trabajar en un planteo, en una ideación suicida. ¿Qué es lo importante o lo primero que podemos decir para trabajar con gente que tiene ideaciones o fantasías suicidas? Primero, que si alguien ya tiene una fantasía o una ideación suicida, es preferible a aquellos que tienen actos o acciones suicidas donde se ponen al límite de la vida y no transitan mediante la palabra. O sea, ahí estamos en una situación peor, porque se hacen cosas que los ponen en riesgo y no tienen manera de ponerlo en la palabra, que es la forma de hacer transitar el trabajo. Otra cosa que me parece fundamental es que la cuestión suicida no es del otro. Desde el momento que estamos vivos, todos somos posibles o potenciales suicidas. Aunque, eso es algo fuertísimo, porque es algo de lo que pensamos siempre que es para otro que no está bien, que tiene problemas, que no está sano, y no me toca a mí. Porque obviamente el suicidio da cuenta de que si alguien lo hizo, yo también lo podría hacer. Eso horroriza tanto que a la hora de escuchar a un suicida, estas ideas vienen a nosotros y no nos dejan escuchar el drama de aquel que se acercó a hablarnos. ¿Por qué? Porque nos defendemos a nosotros mismos, nos cubrimos a nosotros mismos, porque obviamente moviliza en suma. Por supuesto que el trabajo que vamos a realizar en este seminario implica pasar por estos distintos temas. Se desarrollarán con más precisión, y lo fundamental de pensar el suicidio es que el suicidio nos deja algo que es necesario poder escuchar, porque si el suicida no deja algo, si lo que ocurre en el suicida no lo podemos alojar, eso volverá a insistir y volverá a seguir repitiéndose en diferentes sujetos. No sé si el suicidio es algo erradicable de la humanidad, no es como una enfermedad, por eso tiene esta lógica, no es la lógica de la enfermedad que uno dice, bueno, se puede curar mediante tal vacuna. El suicidio escapa de eso porque es parte de la misma humanidad. Ahora, que, como decía al principio, en nuestro tiempo sea la principal causa de muerte de adolescentes, niñas, tiene que abrir una pregunta por la época, tiene que abrir una pregunta por el momento actual, y tiene que abrir una pregunta por lo que nos está pasando, porque esto nunca había ocurrido y es muy grave. Y bueno, y nos vemos en el seminario. Escuchar lo que deja el suicidio es también escucharnos como sociedad, reconocer la fragilidad que todos compartimos y la urgencia de hablar, de acompañar, de abrir espacios donde la palabra sea refugio. Nadie vino a la existencia por sí mismo, es el otro quien nos da la entrada, dice Bianconi. Tal vez por eso, cuidar la salud mental sea, en definitiva, cuidar los lazos que nos sostienen. Si vos o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, recordá que no estás solo. Busca ayuda, habla, pedí acompañamiento, porque hablar puede salvar una vida.